Bueno, voy a ver quién está por ahí. Hola, hola. Ahí estamos. ¿Qué andan haciendo? Hola, hola, Anel. Anel Cortés. Hola, hola, Jesús Barrera. Yo estoy aquí. Eso, muy bien. Pase de lista. Monse García, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo nos está yendo? Hola, hola. Eleniux. Ah, me gusta ese nombre, Eleniux. Me voy a poner yo Mariceliux. Diego Bruno, hola maestra desde Tapachula. José Florentino. Buenas noches. José Florentino. Te traicionó el teclado. Saludos desde Chicoloapan. Adrián, Chicoloapan, ¿dónde es Chicoloapan? ¿Es Veracruz? ¿O dónde? Adriana Muñoz, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la vinculación a proceso, del estándar mínimo, del principio de inmediación, del principio de contradicción y de los errores tras errores tras errores que me molesta ver que hacen o que dicen un montón de personas. Y que eso me ha costado que me digan que soy problemática y conflictiva. No me importa, ya basta. Hola maestra, saludos desde Puebla. Ya basta de premiar la ignominia, de pervertir el sistema acusatorio y de decir cada barrabasada que termino haciendo mis berrinches. Digo, también que íbamos con el sistema acusatorio. Llegó a México, se puso bien, vino la reforma, se empezaron a crear los divos y las divas, a ella se empezó a echar a perder el asunto. Pero dije, va a haber gente inteligente más arriba. Va a haber gente que le abone al sistema. Y entonces dije, no vamos a permitir nada menos que esto, nada menos que el sistema acusatorio. Y cuando surja algo menos que lo acusatorio, nos vamos a parar de uñas. Y no es cierto, vamos para atrás como el cangrejo. Entonces, hoy voy a volver a reiterar, ¿no? Valga la rebusnancia. Voy a reiterar lo que he dicho ya en otras ocasiones. Lo del famoso estándar mínimo es una mentira del tamaño del mundo. Que me sostengan de dónde sacaron el mentado estándar mínimo. Y ahorita les voy a explicar el otro día lo dije, ¿no? La macuarrada que se inventaron los jueces, porque no existe un estándar mínimo para vincular a proceso. Hay una ignorancia, una confusión, una imprecisión. Quiero utilizar las palabras políticamente correctas, pues lo correcto es decir la estupidez con la que están vinculando a proceso utilizando esa palabra. Y cada que les toque una audiencia en donde escuchen al juez decir, dado que en vinculación a proceso hay un estándar mínimo, por lo menos interiormente ríanse del juez, porque es mentira. No existe un estándar mínimo para vincular a proceso. Y si me odian los jueces que lo dicen, y si no me quieren los institutos de formación judicial, lo siento mucho, pero las cosas se tienen que decir por su nombre. Es mentira que existe un estándar mínimo. Vamos a entrar en materia, ¿no? Antonio Aguilar, déjenme saludo a unos 2 o 3, porque pues forma parte del estilacho.
¿no? El estilacho de la maestra. Antonio Aguilar, saludos desde Puebla. Irma Andrea, vine con todo, ¿eh? Es domingo, pero como hoy no hice nada, entonces me guardé la energía para gritar. Maestra, qué gusto oírla, me encanta, gracias. Rodrigo Bravo, Luis Vanegas, Bruno Chávez, saludos. Aquí presente, dice José Florentino. A ver, un parcito de saludos y entro en materia porque luego me he aventado unos... Ya me veo que este video dura 1 hora y media y así he ido perdiendo adeptos. Porque no andan de humor. Mi amigo Saucedo, qué bueno que te conectas, amigo. Bueno, vamos a platicar. Bien, voy a hacer un mix. Porque tengo que hablar de principio de inmediación, principio de contradicción, vinculación a proceso, estándar mínimo, ¿no? Primero, a lo mejor les va a sonar ya conocido lo que yo he explicado, pero quiero que quede muy claro. Lo dije en un anterior video que incluso mi amiga Nancy Villafán me pidió que lo repitiera, porque pues nos vemos rebasados con la palabra del estándar mínimo. Yo lo he vivido en las últimas audiencias y yo creo que muchos de ustedes también lo han vivido en algunas vinculaciones a proceso. Primero voy a decir que pues están vinculando a proceso con la mínima posibilidad, ¿no? Con el mínimo material, con el mero dicho de la víctima, con apenas un datito. El juez dice, como a mí me toca valorar datos, pues yo voy a vincular al proceso porque no nos quita nada vincular, ¿no? Y recordé una frase que dice Michele Tarufo, que es un experto en prueba y que hoy en día hay una corriente sobre el tema de razonamiento probatorio que los jueces deberían escuchar un poco más, dentro de los que se destaca, pues que sí yo podría llamar como experto en el tema de prueba, ¿no? Tarufo siempre ha dicho que la falta de plenitud del material probatorio va a operar como una salida en una única dirección, en favor del imputado. La falta de material probatorio solo puede operar en una sola dirección, en favor del imputado. Y cuando yo digo la falta de material probatorio, claro, me van a decir, es que en vinculación no se requiere todo el material probatorio, porque no estamos en un estadio de juzgamiento, porque todavía la investigación está abierta. Quiero aclarar esto. Cada estadio probatorio requiere un nivel de prueba. Es decir, requiere alcanzar un cúmulo de prueba suficiente para el estadio en el que se está viviendo. Y si en vinculación, en ese estadio, en ese momento, que también es un momento de decisión, porque el juez no está juzgando el fondo, pero sí está tomando decisiones, no hay el material suficiente, entonces no puede vincular a proceso. Esto solamente puede operar en favor del imputado. La falta de material solamente puede operar en favor del imputado y no en contra, que es lo que está pasando bajo el argumento de que hay un estándar mínimo. Les voy a explicar qué es lo que está pasando con ese famoso estándar mínimo. Los jueces dicen que al quitársele al Ministerio Público la fe pública para probar, que no es un estadio de prueba, dicen ellos, pues es un estándar mínimo. Si al MP no hay una alta exigencia probatoria, pues entonces el juez tampoco tiene una alta exigencia para resolver con mucho. Y por lo menos, por eso dice él, basta con que haya la probabilidad de algo. Bien, vamos a hablar de ese punto, ¿no? Ya lo dije en otro video, pero lo voy a reforzar ahora. Hace muchos años existía una doctrina de la acción, y me voy a referir a la materia penal, porque es donde me voy a enfocar. La doctrina de la acción penal era una doctrina denominada doctrina de la acción concreta. Esa doctrina de la acción concreta le exigía al operador que solicitaba la acción que pudiera probar su acción. ¿Ok? ¿Cómo se representa la acción en materia penal? Y lo voy a traducir al sistema acusatorio.
Cuando yo solicito un citatorio para que comparezca el imputado al que yo le exijo esto, me iba a echar un comercial, iba a sacar un producto de acá. Aquí estaba yo. Suponga que yo quiero esto. Este es el objeto del proceso. Yo en el mundo material tuve un conflicto con una persona y le dije yo quiero esto y la persona me dijo que no. Entonces, mi pretensión es esta. Este será mi objeto del proceso. El objeto del proceso es que yo quiero esto y quiero que a fulanito y tal se le encuentre penalmente responsable. Bien. ¿Cómo yo tengo que acudir al aparato del Estado a solicitarle que cite a fulanito? A eso se le denomina el ejercicio de la acción, ¿no? Solicitar un citatorio, solicitar la orden de aprehensión en aquellos momentos históricos, bajo la doctrina de la acción penal concreta, le exigía al Ministerio Público que tuviera que probar que tenía el derecho de acción. Si no tienes ese derecho, yo no te permito accionar. Bien, esto implicaba un enorme problema para un derecho fundamental que es el derecho al acceso a la justicia. Porque entonces, hasta que pudiera yo acreditar mi derecho de acción, podía acceder a la justicia. ¿Ok? Al hacerse un cambio de paradigma, cambia esa doctrina de la acción penal concreta, se convierte en un derecho de acción abstracta. Dice, para poder hacer efectivo el derecho del acceso a la justicia, yo lo que voy a hacer es que para ejercitar la acción, no le voy a pedir al que me solicita o hace el ejercicio de la acción, no le voy a pedir que me pruebe su acción, sino que me arroje datos, que me traiga datos que me den a entender, que me establezcan que tiene derecho de accionar. Pero hay una enorme diferencia entre la acción y la vinculación a proceso. De hecho, la acción se da momentos previos, que pueden ser hasta 6 días, hasta 9 días, etcétera, o hasta muchos meses antes de la vinculación a proceso. Entonces, no tiene nada que ver que se redujo el estándar para la acción de que ahora resulta que hay una reducción de estándar para vincular. Eso es mentira, ¿ok? Entonces, ya quedando claros que se redujo el estándar para accionar, es que el Ministerio Público ahora le ofrece al juez datos y le dice, mire señoría, yo necesito una orden de aprehensión contra esta persona porque yo quiero esto, derecho de acción, y aquí está mi pretensión. Este es el objeto del proceso, ¿ok? Y para decirte que esta persona es a la que vamos a requerir y necesitamos atraerla al proceso, yo cuento con estos datos. Cuento con la entrevista de un testigo que dice que esa persona cometió ese hecho. Cuento con la factura que dice que ese objeto del proceso es mía o es de la víctima, ¿no? Cuento con esto y entonces le arrojo estos datos. No necesito en ese estadio desahogar porque pasé de una teoría de la acción concreta a una teoría de la acción abstracta. Tú ya con esto sabes o puedes establecer que tengo derecho a acción. Dame el acceso a la justicia. Y entonces el juez dice, vamos a traer a fulanito al proceso. Y lo citamos a la audiencia inicial. O le libramos una orden y lo atraemos al proceso. En el caso de flagrancia, cuando el MP lo pone a disposición del juez, entonces se ejercita la acción. ¿Ok? Ahí se redujo. Para ese momento se redujo. ¿Ok? Una vez que el imputado llega a la audiencia inicial, entramos al tema de vinculación al proceso del que me voy a hacer cargo en unos momentos. Quiero respirar un poquito. Quiero respirar un poquito porque luego me enojo. Jueces. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Fíjense, hace unos días salió una tesis. Ay, no sé cómo me va a ir en las siguientes audiencias. Hace unos días salió una tesis que se llama, es una tesis por reiteración, es una jurisprudencia, es por reiteración, es de la primera sala y tiene que ver con el principio de inmediación. Aquí viene el segundo motivo de mi malestar y por eso me urgía verlos. El número de registro de esta tesis es la 2020-268. Es nuevecita, ¿eh? Está recién salida del comal, ¿ok? Esta tesis, la 2020,
268 tiene el siguiente rubro, jurisprudencia de la primera sala, y dice, principio de inmediación, como herramienta metodológica para la formación de la prueba. Exige el contacto directo y personal del juez con los sujetos y el objeto del proceso durante la audiencia de juicio. Aquí empiezan uno más de los errores. A ver, principio de inmediación. Siempre lo hemos interpretado limitadamente. Hemos pensado que la inmediación es la presencia del juez en las audiencias. No, la inmediación implica la presencia de los que tienen que estar en el estadio procesal en el que tienen que estar. Es decir, hay inmediación cuando en ese estadio se requiere al MP y a la defensa y al juez, y todos están. Hay inmediación cuando se requiere a la prueba o al medio de prueba en un estadio determinado y está. ¿Ok? Por lo tanto, el principio de inmediación es una herramienta para permitir que los que tienen que estar se ubiquen en donde tienen que estar en el estadio procesal. ¿Ok? ¿Por qué digo que aquí hay un error desde el rubro? Fíjense, dice que es el contacto personal del juez con los sujetos. Aquí voy bien. ¿Quiénes son los sujetos en el ámbito procesal? Sujetos principales, el imputado y la víctima. Sujetos secundarios, los que coadyuvan en la justicia, que son el asesor de víctimas, el MP y la defensa. ¿Ok? Y luego dice, y el objeto del proceso. La inmediación no me permite tener tener acceso o contacto directo con el objeto del proceso. Porque el objeto del proceso no es un elemento físico, es una pretensión. El objeto del proceso es una pretensión. Dicho de otro modo, cuando yo dije yo quiero esto, porque esto me lo robaron, supongan ustedes, esto me lo quitó fulanito, ¿no? Supongamos que me lo arrebató en la calle y me lo quitó. Yo traté de obtenerlo de vuelta, no me lo dio. Sé quién es la persona que me lo quitó y ejercito la acción penal. Ahí podemos ver la diferencia entre acción, pretensión y objeto del proceso. Acción, señoría, cita a fulanito. Pretensión, yo quiero que lo encuentres penalmente responsable del delito de robo, de esto. Este será mi objeto del proceso. Quiero que lo encuentres penalmente responsable del delito de robo y que se me repare el daño, que incluye que me devuelvan esto más todo lo que me ha producido a modo integral, ¿no? Todas las afectaciones a modo integral. Por lo tanto, esto de la inmediación entre el juez y los sujetos va bien, pero entre el juez y el objeto del proceso no. Yo creo que lo que quisieron decir, y lo digo por el contenido, es el contacto directo del juez con los sujetos procesales y el material probatorio, y los elementos de prueba o los medios de prueba. A eso se quiso referir esta tesis. ¿Por qué lo digo? Porque en su contenido, perdón, pero ya casi no veo. En su contenido dice, el principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en el proceso y que servirán para decidir sobre la responsabilidad de una persona deban ser presenciados sin mediaciones o intermediarios. Por lo tanto, esta inmediación no era con el objeto del proceso, era con el elemento de prueba. Y aquí viene la otra parte que me causa. Yo el otro día fui a un lugar y me tocó ir a un hotel y dije, el hotel es espeluznante. Y me gustó la palabra y dije, ahora la voy a implementar. Fíjense, esta es la parte espeluznante de la tesis. Dice que la inmediación sirve, aquí me va a dar el patatús final de julio, porque tengo el de mayo y el de abril. El patatús de julio dice lo siguiente. Fíjense, el principio de inmediación es una herramienta, dice, para que toda la información que surja de las pruebas personales, sin intermediarios, el juez las pueda apreciar. No solo las de contenido verbal, es decir, no solo lo que se dice,
sino que la inmediación también lo ubica al juez en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante. Es decir, la inmediación le permite al juez valorar no solo lo que se dice, sino cómo se dice, utilizando, por ejemplo, el manejo del tono, el volumen, la cadencia de la voz, las pausas, los titubeos, la disposición del cuerpo, la dirección de la mirada, las muecas, el sonrojo, así hace Husserl porque no se sabe la palabra sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos. Bueno, ¿por qué estoy enojada? Hablando de los expertos en prueba, que ya mencioné, bueno, hay muchísimos expertos en materia probatoria que han dicho que tenemos que ir abandonando esto. Así que nosotros, en lugar de caminar hacia adelante, hacer una evolución, involucionamos en el sistema acusatorio. Lean, por favor, a Larry Laudan, a Michele Tarufo, a Jordi Ferrer, a mi amigo Jordi Nieva, a Carmen Vázquez, a todos aquellos que han participado, por ejemplo, para que tengamos una cercanía con algo que nos hace cercanos. Hay un máster en razonamiento probatorio que ahora se puso de súper wow y que sé que muchos colegas míos están viajando a esos másters, a conocer lo último que se discute en materia probatoria. Y lo último que se discute en materia probatoria es que el paralenguaje no debe ser estimado por los jueces. Tarufo, por ejemplo, dice, y para eso les recomiendo que en YouTube busquen los libros de Tarufo, que algunos ya los pueden encontrar ahí, y si no, que los puedan adquirir en algunas librerías. Algunos libros que se llaman La prueba y proceso, La prueba, artículos y conferencias de Michele Tarufo. Fíjense lo importante de esto. Tarufo dice que no hay ninguna razón válida para suponer o pensar que cuando el juez entra en contacto inmediato o directo con un medio de prueba, por ejemplo, con un testigo, lo voy a decir textual, sea transportado irremediablemente a una dirección irracional en la que solamente hay espacio para sus reacciones interiores o individuales, como son los comportamientos del testigo, el modo de expresarse, de moverse, sus inflexiones de voz, etc. Este es el aspecto más incierto y peligroso de la valoración de la prueba, del cual el propio juez debe desconfiar, asumiendo una actitud de distancia crítica. Es decir, el juez, al entrar en contacto directo con la prueba, lo que tiene que hacer es tomar aquellos elementos de conocimiento sobre el hecho, es decir, las afirmaciones, los datos de prueba que vienen en un determinado registro. Es decir, aquí yo tengo una entrevista de un asunto que tuve hace poco, a ver si no se me cae el teléfono. Yo aquí tengo una entrevista de un asunto que tuve hace poco y la parte importante como dato era, por ejemplo, a qué se dedica el imputado. Aquí yo tengo el dato. Esta es la afirmación que importa y no cómo el testigo se lo va a ir a contar al juez. Porque si el testigo se pone rojo, se pone blanco, se pone verde, puede ser que le haya hecho mal el desayuno, pero no necesariamente que esté mintiendo o diciendo la verdad. Y yo recuerdo, aprovechando un episodio, estoy hablando así como carrereada, porque ya entré tarde y luego me abarco más de una hora, Yo recuerdo un episodio en el que se presentó una víctima. Era la continuación de la audiencia inicial. Es decir, se iban a desahogar algunos medios de prueba por parte de la defensa para una no vinculación. El hecho ocurre porque la víctima había dicho que dos jóvenes con un tubo le habían robado su celular y una canastita de dinero que tenía en una combi donde él abre su
tapa de su combi, su portezuela de la combi, su cajuela, no sé, y ahí vende sus chilaquiles. O sea, este caso es el caso de Don Chilaquil. Don Chilaquil dijo que estos dos jóvenes le habían robado su celular y su canastita de dinero. Entonces estaban detenidos. La abuelita del imputado era una señora de 81 años que fue a platicar con él. Y la víctima llegó a declarar al juicio. De hecho, el fiscal casi le rogaba con lágrimas en los ojos que no declarara. En el juicio, la víctima, pese a todas las consecuencias que puede implicar, le dijo al juez lo siguiente: soy un hombre muy ofuscado y pierdo la razón con mucha facilidad. Una semana antes de estos hechos, a mí me habían cristaleado mi carro y me habían robado el estéreo. Recibí información de muchos vecinos, culpando a X, culpando a Y, a conocidos y a gente extraña. Todo el mundo tenía una versión de quién me había robado mi estéreo. Dentro de esas distintas versiones, alguien me mencionó a esos muchachos. Y desde entonces les tenía yo mucho coraje. Cuando nos cruzábamos en la calle, les gritaba: ratero, regrésame mi estéreo. Llegado el día de los hechos, me los encontré, les volví a insultar y esta vez ellos ya no se aguantaron y reaccionaron contra mí. Nos íbamos a pelear. Lo cierto es que yo los amenacé, que iba a parar una patrulla, la paré y le dije lo que dije en mi declaración ante el Ministerio Público, que ellos me habían robado dinero y mi celular. Cuando el juez valoró la declaración de la víctima, ya puse tono sombrío, ¿no? Como de anécdota sombría. El juez dijo: le voy a quitar todo valor a la declaración de la víctima por su lenguaje no verbal, porque lo veo nervioso, lo veo que hace pausas, lo veo que titubeó, y le voy a quitar todo valor probatorio porque advierto o presumo que está coaccionado por la abuelita del imputado, tal como dijo que la abuelita lo fue a ver. La abuelita estaba sentada ahí, el señor la había señalado. La viejita tenía 81 años y apenas si se podía mover. Y dijo el juez que la víctima seguramente estaba declarada bajo alguna intimidación o coacción. Un temor insuperable que le estaba produciendo la abuelita de los imputados. Por lo tanto, yo pienso que ahí se confirma lo que dice Tarufo, que es peligrosísimo caer en esas apreciaciones, porque lo que en realidad se tendría que hacer es tomar en consideración la afirmación y ver en qué datos se encuentra sustentada, con qué datos se haya periféricamente corroborada, y si de esas afirmaciones se pueden hacer inferencias racionales. Eso es lo que se tiene que hacer. Lo que dice Tarufo es: el comportamiento de un testigo es un criterio psicológico sin fundamento extraído de un sentido común que en realidad está lleno de errores y de prejuicios. El juez dice que actúa como psicólogo sin una adecuada formación específica y que usa la psicología barata. Eso no lo digo yo, lo dice Tarufo, porque luego hasta me andan abriendo carpetas de investigación por andar hablando mal de la gente. Y que usa la psicología barata de los semanarios populares, corre riesgo de cometer errores burdos y sustanciales. No lo dice solo Tarufo. Marina Gascón, que también es experta en prueba, ella es española, habla de unos estados de conciencia en los que se mete el juez. Es una especie como de braille que se forman en algunos lugares, dice ella, interiores e inescrutables profundidades de su ánimo. Es realmente, dice Marina Gascón, una perversión ideológica de la concepción cognoscitiva. Al hacer uso de estas herramientas tan ambiguas, dice, son tan ambiguas las decisiones como radicalmente equivocadas.
Jordi Ferrer asegura en cuanto a este punto, solo puede ser tenido como verdadero aquello que resulte probado, en la medida que resulte probado. Es decir, en la realidad empírica de los hechos. Esto significa que a mí no me interesa evaluar los estados físicos, el cómo se dice de las afirmaciones, sino que yo lo que tengo que preocuparme por hacer, en lugar de que el juez esté ahora ocupado viendo si el testigo suda, es ver si es real la afirmación que trae el testigo en función de los datos que corroboran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las vinculaciones a proceso? Pues muchas veces se está resolviendo con criterios no verbales, porque advierto que, por ejemplo, los medios de prueba que desahogamos los defensores, muchas veces los jueces les restan valor porque dices que el testigo hizo pausas y le voy a quitar valor. Le voy a quitar valor a la declaración de la víctima porque se puso roja, porque la veo nerviosa. Por el amor de Dios, nos hemos parado en audiencias los abogados, a punto de arrancar la audiencia y se nos seca la boca de nervios. Y será nuestra 40, 50 50 veces que nos hemos parado en una sala de oralidad y seguimos estando nerviosos, tan nerviosos como cuando yo me paro en una conferencia después de ser profesora por 17 años y hablar en todos los foros. Yo me sigo poniendo nerviosa. Entonces, ese es el punto. Por otro lado, ya casi para ir cerrando el punto, yo ya les di la explicación de por qué esa famosa reducción de estándar mínimo que se hizo no es para la vinculación, es para el ejercicio de la acción penal. Pero también quiero comentar lo siguiente. Los jueces utilizan el siguiente argumento y dicen que de todas maneras no hay una alta exigencia para ellos porque lo que están evaluando son los registros, porque no hay desahogo. Claro, este principio de inmediación del que les comenté al principio, en realidad encuentra su más grande esplendor en la contradicción. Pero en la contradicción, cuando lo trasladamos a un escenario de juicio, cuando llevamos el medio de prueba a juicio y el juez puede ver un desahogo. La inmediación no solamente se da con contradicción, con presencia física del testigo. Aquí voy a explicar este punto. La inmediación encuentra su mayor escenario y la contradicción encuentra su mayor escenario cuando se da en un contexto de juicio. Es decir, el juez está presente, el MP, el defensor, el asesor de la víctima y el testigo declarando. Ahí vamos a ver la realeza del principio de inmediación acompañado a plenitud de la confrontation clause, que es el principio de contradicción, ¿no? Y que yo les decía, el principio de contradicción no aparece, si ustedes preguntan en los sistemas europeos, en el sistema americano, principio de inmediación, les van a decir de qué están hablando. Porque en realidad no aparece como principio de inmediación, le denominan confrontation clause. ¿Y qué es el confrontation clause? Es una cláusula de contradicción que aparece en la sexta enmienda americana, por ejemplo, ¿no? Y en los europeos, los ingleses, los franceses, pues hablan de la contradicción y no hablan de la inmediación. Claro, la reina de la contradicción será el momento en el que un testigo está desahogando, el MP, por ejemplo, la esté interrogando y la defensa esté contrainterrogando o viceversa, ¿no? Eso será. Pero eso no significa que no haya inmediación en los estadios previos, por ejemplo, en la vinculación. Ahí tenemos a todos los operadores actuando. Y tampoco significa que no haya contradicción, aun cuando se trata de un estadio en donde regularmente no hay desahogo, especialmente para fiscalía. También se está dando la contradicción. Y la contradicción está sustentada en registros. Entonces, yo lo que quería decir ahí es que los jueces, al momento de resolver, se lavan materialmente las manos diciendo, es que como se trata de un estadio donde no hay desahogo, y dado que yo estoy decidiendo con base en registros, pues no hay una gran exigencia de evaluación de los hechos.
Yo ahí también advierto que hay una gran irresponsabilidad en esta afirmación. Ojo, señoría. Ojo, señoría. Usted más bien, no yo. Usted no está juzgando registros. Usted no está... Recuerden que los jueces resuelven a lo largo del proceso. Resuelven de fondo en el juicio, por ejemplo. Pero a lo largo del proceso van tomando decisiones. Y toda decisión debe de estar sustentada. Usted, señoría, no decide con base en el registro. Usted no decide, no le da valor al registro. Usted le da valor al acto que viene consignado en este registro. Es decir, usted cree en el acto porque viene en un acta. Dicho de otro modo, hay que distinguir entonces entre acta y acto, ¿no? Entre registro y acto. Por ejemplo, en el informe del policía se consignan varios actos. El policía llega al lugar de los hechos, por lo tanto, el primer acto que consigna ese IPH es su intervención en el lugar. Arribo al lugar a tal hora. Yo creo como juzgador que el policía arribó a ese lugar porque lo dice el IPH. Pero yo al momento de resolver, resuelvo porque creo en la intervención, no porque creo en el papel. ¿Me explico? Lo que hace el papel es darle vida procesal al acto, porque si no viene en un registro, el acto no existe. Si yo le digo al juez, señoría, yo entrevisté un testigo o un perito me dijo que esta prueba no sirve y no hay un registro de ello, entonces el acto no existe procesalmente. De ahí que si el policía habla de una detención, debe de venir en el IPH, ¿no? Entonces ahí yo distingo entre acta y el acto. Por ejemplo, el acta de cateo hace visible, procesalmente hablando, el acto de haber cateado. El informe pericial hace visible el acto de peritar. El registro de una entrevista hace visible el acto de investigación llamado entrevistar, ¿no? Ahora, se ha magnificado muchísimo el concepto de oralidad. En los últimos tiempos esto ha sido así porque ha habido un cambio de paradigma. Fíjense que hace mucho tiempo se creía que tenía más fiabilidad la declaración que daba un testigo por escrito, porque decían que al no tener frente a él al imputado, era más libre de contar todo lo que sabía sobre el hecho, ¿no? Entonces, por eso le daban mucho valor al papel. Hoy en día dicen todo lo contrario, ¿no? En un contexto de oralidad hay que darle mucho más valor a lo que dice el testigo en el juicio, pero cuando está en un contexto de juicio. Cuando no está en un contexto de juicio, el valor... Es decir, yo voy a creer en aquello que me dice el testigo en tanto tengo algunos elementos para corroborar esa información del testigo. Si el testigo me dice en la entrevista, yo estoy en una vinculación a proceso, en la entrevista, el testigo me dice que frente a él veía un puente peatonal, yo creo que existe el puente peatonal porque lo dice el testigo. Ahora, la contradicción se va a manifestar cuando mi contraparte diga, no, señora, mire, el testigo está diciendo que frente a él había un puente peatonal, pero yo tengo una transcripción de un video que se tomó en el lugar donde quien hace la transcripción dice que ve una casa, que ve un parque, que ve una escuela, pero que no ve ningún puente peatonal. ¿Ok? De ahí que los jueces no están valorando el acta, el registro, sino el acto que consigna el acta. ¿Sí? Cuando un juez señala que como lo que está haciendo es valorar el registro, es un estándar mínimo porque no tiene el testigo frente a él, porque no vio si se puso rojo o no, etcétera, pues está completamente perdido. Me parece que está dando una respuesta que resulta infundada, que es muy acomodaticia, que es irresponsable incluso, porque él tiene que justificar sus decisiones. Y esas decisiones, algunas de ellas son interlocutorias,
en estadios donde no va a haber desahogo probatorio. Por lo tanto, cuando invocan los jueces en cierto estadio procesal un estándar mínimo para resolver, y que como se trata de ellos resuelven en cierto sentido, afirmando que lo hacen porque pues avisoran una mínima probabilidad, lo hacen como un poco en probabilidad en sentido matemático, también pierden de vista lo que dicen los expertos en prueba. Cuando el código me dice que para vincular a procesos se necesita datos que establezcan la existencia del hecho y que esos datos deben ser razonables, entonces los jueces están perdiendo la oportunidad de hacer el llamado test de razonabilidad, que en otras ocasiones les he comentado, aparece en una tesis con número de registro 2017-728, en donde le dicen al juez, a ver, un momento, tú tienes una hipótesis que te está planteando la fiscalía, y la fiscalía te hace una serie de afirmaciones que tú tienes que validar si esas afirmaciones se corroboran, porque hay datos de prueba que los van sustentando. Pero si aparecen datos que los contradicen, entonces haz un ejercicio para que tú determines, ese ejercicio se llama verificabilidad, para que tú determines qué tan creíble es la afirmación dada por fiscalía o la afirmación dada por la defensa. Entonces lo que tienen frente a ellos los jueces es una responsabilidad muy grande, porque ellos creen que un cateo se llevó a cabo en la forma en la que está descrita en el acta. Y entonces cuando vinculan a proceso, vinculan porque creen en los actos realizados por los elementos de prueba, que pueden ser testigos, peritos, o los documentos o los objetos que ahí aparecen. De esta manera, yo diría que cabe ir cerrando, señalando, pues ya sin ofender a nadie, que fíjense, en materia penal, los expertos en materia probatoria han señalado que no existen las certezas. Desde luego, el juez escuda diciendo, no podemos tener la certeza, y menos en este estadio, porque la investigación apenas está en un momento X. Sí, claro, incluso en el juicio. En el juicio no hay certezas. ¿Qué se le pide al juez? Que tenga convicción de culpabilidad, que esté convencido de que es culpable, más allá de toda duda razonable. No dice en un plano de certidumbre, ¿no? Más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, cuando habla también del concepto probabilidad y que haya probabilidad de que el imputado lo cometió, la probabilidad que se exige no es matemática, señoría. La probabilidad que se le exige es más allá de toda duda, es decir, una alta probabilidad. Si un testigo dice que fue el imputado porque cree que fue el imputado, no basta con eso para dar por cierto que es probable que haya sido el imputado. Debe de ser una alta probabilidad. Lo dice Marina Gascón en varias de sus conferencias, en sus libros, lo dice Michele Tarufo, lo dicen muchos expertos que han escrito en materia de prueba, lo dice el propio Ferrajoli, en fin, lo dicen muchísimos divos y divas, pero eso sí, que se merecen el término. Por lo tanto, yo invitaría a hacer una reflexión a todos y a todas sobre el mito de el famoso estándar mínimo con el que los jueces nos están llevando a la desgracia. Yo era estudiante de Derecho cuando alguien me dijo, hay que ir a practicar a un despacho. Los profesores nos decían eso. Y nos decían, vayan a practicar a un despacho, pero no se aprendan el código de memoria, porque el sistema penal está en crisis. Se imaginarán que han pasado muchísimos años desde entonces y el sistema penal sigue en crisis.
y más hoy con ese estándar mínimo. Un MP dijo una vez a un juez, vincule al proceso, señoría, hay un estándar mínimo y lo único que le estoy pidiendo es un permiso para seguir investigando. Y el juez al vincular dijo, la vinculación solo es un permiso para seguir investigando. Eso es una mentira también del tamaño de una casa, como la mentira del estándar mínimo, porque el fiscal tiene todo el permiso del mundo para investigar, con vinculación y sin vinculación, porque si usted no vincula proceso, el fiscal tiene que seguir investigando. Entonces, lamento mucho que hoy en día mi tema sea más de perspectiva defensiva, porque sé que mucha gente le gusta también que hable de algunos escenarios como MPs, ¿no? Y yo creo que con eso lo cierro. Ya cerré, fíjense, con la voz bajita, como que fui modulando, me fui poniendo de buenas, porque no me quiero ir peleada con nadie. Desde Orizaba, saludos para Ivonchis. Jorge Carreto, hace 1000 años que no sabía de ti, saludos. Gabriel, saludos. Cecilia Torres, saludos, amiga. Asesor jurídico Eric de Tapachula, mi amigo. Hernando, hola. Andrea, pásame a la vecinita negrita. Un beso, maestra, dice Aldo. Gracias, Aldo. Ahora no me han chuleado. Ahora no me han puesto celoso a Daniel, que está aquí de chismoso oyendo cómo me peleo. Tiene usted toda la razón, me dijo Genaro. Ya, con eso me voy a dormir porque yo lo único que quería era que Genaro me diera la razón. Miren la vecina. Esta es la vecina, la nueva vecina de la familia. Miren mi vecina. Todavía no tiene nombre, así que esperamos sugerencias. Puga. Se llama, unos dicen que se llama Puga. Yo dije que se llamaba la Petus. ¿Marisol? La panquesa. ¿Marisol? Porque parece un panque su pancita. ¿Marisol? Y otros nombres que le están inventando. Así que, bueno, yo ya no me resta más que agradecerles que se hayan conectado en domingo, que me aguanten mis malos humores. Ay, Jorge Sáenz, guapísima. Jorge. Marilyn, buenas noches, saludos. A ver, me apuro para mandar 2, 3 saludos. Hay algunos que se quedan hasta ver si los saludo. Excelente la enseñanza. Ay, Irma Andrea, gracias. Gustavo. Un aplauso para las personas que no tienen pelos en la lengua y que de verdad hablan y no les importa ir contra la corriente. Gracias, Yara. Ay, usted y yo nos vamos a ir a echar un café. Saludos, Fer, saludos, Lidia, saludos, Marilyn, saludos, Julio de Yucatán, César Canales, Aarón Durán, me encanta aprender de usted. Ah, no, él dijo, me encanta aprender, no me echo flores. Carlos Montiel, saludos, tengo todo el día esperando escucharla quejarse del sistema. O sea, soy la maestra quejitas. Cecilia Hernández de Chiapas, Alice Moon, Alexander, Luis Guzmán, Rolando. Estándar mínimo presente, dice Jorge Sanz. Bueno, me salgo más bien y me quedo dándole likes a sus comentarios. Y si surgiera alguna inquietud o alguna duda, con todo gusto estoy para servirles, para asistirles. Ya ven que yo tengo todo el tiempo del mundo para andar ahí asistiendo gente. ¿Sale? Un abrazo, Selene. La admiro mucho, por favor. Hable de cómo comenzar a mitigar penal. A litigar penal será. A mitigar no sé, porque yo no he mitigado nada. Débora, tu cumpleaños, felicidades. Efraín, Jorge Sanz, ya extrañaba las cápsulas. Si la próxima vez no me dejan entrar a una sala de oralidad, ya saben por qué.
TT. ¿Puede explicar en nuestro sistema penal el requisito equivalente? Sí, lo vemos en otra transmisión, ¿va? Luz María. Ángel González. Ay, Ángel, amigo. Liliana Pérez, saludos de Tapachula. Irma Oralia. Miguel González, la veo en un rato, voy manejando, va. Con cuidado, Miguel. Rolando. Rafael. Voy rapidísimo. Mario Alberto. Y bueno. Leobardo. Azucena Bonilla. Felicidades. Mario Alberto, Gavino, Roberto, Nayeli Hernández, Julio, Hilda, Alberto, Carlos, Ulises, Daniel Castillo, muy interesante, Cecilia, quiero ser como usted. No se lo recomiendo. Se gana usted muchas enemistades. Se gana usted muchos envidiosos. No la quieren en ningún grupo de WhatsApp. No, no es cierto, mentira. Mentira, me quiere mucho la gente. Yo de esos puedo estar agradecida. Pero sí les voy a decir algo, ¿eh? Hay gente que me dice, ay maestra, me invitan a ciertos lugares con miedo porque saben que no me mido para hablar. Entonces, les sacatean un poco. Carlos Montiel, con todo respeto, pero la probabilidad es más bien lógica y racional. Y por eso vinculada con la matemática. A ver, ¿cómo? La probabilidad no es en el rubro matemático estadístico de qué tan probable es como para medirlo en un 20%, 30%, a eso me refiero. Es una probabilidad de tipo lógica, ¿no? Es decir, cuando un testigo dice, creo que fue Juan, que nos diga por qué cree que era Juan, ¿no? Por la camisa que traía, por las características, porque lo conozco, porque no lo podría confundir con nadie más, por esto y aquello, ¿no? Dice, en eso estoy de acuerdo, pero no podemos quitarle a los jueces la obligación de racionalizar sus decisiones y sustentarlas. Yo no dije que se quitara la racionalización. Al contrario, que dejen de ser psicológicos en su análisis, que dejen de evaluar el contexto no verbal y que hagan verdaderas inferencias. Maestra, debería capacitar a los jueces. Pues eso, hice varios cursos, pero después le explicaré qué pasó ahí. Ahorita lo que está pasando es que hay una especie como de autocapacitación. Es decir, los jueces ya no requieren gente que les explique. Lo que hacen, se reúnen y dicen, a ver, a mí me pasó esto en un caso y todo el mundo opina y de ahí sacan como que un criterio, ¿no? Eso también es un poco bueno y un poco malo. Maestra, la falta de personalidad. A ver, ahorita ya fuera de línea resuelvo. Anel, José Luis, Gavino, Martínez Alberto, saludos, socio. Tete, Aldo, Diana Cristina, María Santísima. Cuando se aparece Diana Cristina me da el patatús, porque se parece mucho a un nombre. Próximo tema sobre audiencia de depuración, porfa. Audiencia intermedia. Saluditos, maestra, un abrazote. Hola, buenas noches, maestra. Saludos de Tula, dice Héctor. Fidencio Martínez Alberto. Bueno, un beso. Cuídense mucho, terminen su domingo bien. Yo rompí la dieta. Mi hijo fue por unas hamburguesas y voy a cenar. Bye. Besos.